La opción militar ya no es una filtración anónima ni un rumor de pasillo, es oficial. Donald Trump ha puesto públicamente el uso de la fuerza sobre la mesa contra Irán. Y la respuesta ha sido inmediata. Teherán está en alerta máxima. Esto no es un juego de palabras. Cuando la potencia militar más grande del mundo señala a un objetivo y dice «estoy listo para atacar», la geopolítica deja de ser teoría y se convierte en peligro inminente. Pero cuidado, si creen que esto pasa hoy por casualidad, se equivocan. Washington no amenaza por capricho, amenaza porque huele debilidad y ve una oportunidad estratégica que la prensa tradicional no está analizando. En los próximos minutos voy a desmontar la narrativa oficial. Vamos a ver por qué esta crisis estalla justo ahora, qué está pasando realmente dentro de Irán que nadie te cuenta, y por qué México no puede darse el lujo de ignorar este conflicto. Porque cuando los imperios chocan, nosotros siempre recibimos el impacto. Soy Javier Ortega. Si estás cansado de las noticias que solo buscan asustar sin explicar, suscríbete al canal y quédate. Vamos a analizar el tablero real. La opción militar está sobre la mesa. No es un rumor de pasillo. No es una filtración anónima a la prensa para medir el terreno. Es una declaración pública. Es oficial. Donald Trump ha vuelto a colocar la amenaza del uso de la fuerza directa contra Irán como una posibilidad real, tangible y próxima. Y Teherán, como era de esperarse, ha elevado su nivel de alerta al máximo. Si ustedes leen los titulares de hoy, van a encontrar palabras como guerra inminente, conflicto total o tercera guerra mundial. La prensa, especialmente la prensa occidental que vive del escándalo y del miedo, ya está vendiendo el apocalipsis. Pero aquí no estamos para comprar miedo. Estamos para entender el juego. Porque si algo he aprendido en décadas de observar cómo Washington mueve sus piezas, es que el ruido ensordecedor suele ser la cortina de humo para algo más frío, más calculado y a menudo más peligroso que la guerra misma. Lo primero que tenemos que hacer es respirar y mirar el tablero con frialdad. ¿Significa esto que mañana vamos a ver misiles cruzando el Golfo Pérsico? No necesariamente. ¿Significa que los marines van a desembarcar en las costas iraníes la próxima semana? Es poco probable en este instante. Pero, y aquí está el punto clave, creer que esto es solo retórica vacía, creer que son solo palabras de un presidente al que le gusta el espectáculo, sería un error fatal. Esta es una señal. Y en geopolítica, las señales no se envían porque sí, se envían para probar la resistencia del otro. Washington está probando la estructura de Teherán. Están golpeando los muros para ver si tiemblan. No hay una orden ejecutiva firmada para invadir hoy, eso es cierto. El movimiento, por ahora, es político. Pero es un movimiento político que se apoya en el acero militar. Ustedes tienen que entender cómo funciona la mente del imperio. Para Estados Unidos, la diplomacia nunca está separada de la fuerza. Para ellos, negociar no es buscar un punto medio. Negociar es decirte qué te va a pasar, si no aceptas sus condiciones. Cuando Trump dice opción militar, no le está hablando solo a sus votantes en Iowa o Florida. Le está hablando a los generales en Teherán. Les está diciendo, el costo de su resistencia acaba de subir. Ahora, la pregunta que nadie se está haciendo en los noticieros tradicionales, porque están demasiado ocupados asustando a la gente, es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta amenaza específica en este momento preciso? En política internacional, las coincidencias no existen. Si Washington decide apretar el cuello de Irán hoy, no es porque ayer se levantaron de mal humor. Es porque han detectado una oportunidad. Miren lo que pasa dentro de Irán. No miren los misiles, miren las calles. Irán atraviesa una de sus crisis internas más profundas en décadas. Hay protestas. Hay un desgaste brutal del régimen, la economía, asfixiada por años de sanciones que Occidente llama herramientas diplomáticas, pero que en realidad son guerra económica, está al borde del colapso. La moneda iraní se deshace. La gente está cansada. El régimen de los ayatolás está quizás por primera vez en mucho tiempo verdaderamente preocupado por su propia supervivencia interna. Y es exactamente ahí, cuando el rival está sangrando por dentro, cuando el depredador externo decide mostrar los dientes. No es casualidad. Es estrategia de manual. Washington sabe que un régimen ocupado en reprimir a su propia población es un régimen que tiene menos margen de maniobra para proyectar poder hacia afuera. La amenaza militar externa llega justo cuando el gobierno iraní es más frágil. Esto desmonta de una vez por todas esa narrativa moralina que tanto nos quieren vender. No se trata de derechos humanos. Si a Estados Unidos le importaran los derechos humanos, su lista de aliados en Medio Oriente sería muy diferente. Se trata de oportunidad.
Se trata de aprovechar el caos ajeno para imponer la voluntad propia. El discurso de libertad para el pueblo iraní suena muy bonito en los discursos ante la ONU, pero la realidad en el terreno es que Washington está usando el sufrimiento de los iraníes como una palanca para sus propios intereses geopolíticos. Es cínico. Es brutal. Pero así es como se juega en las grandes ligas. Y si México quiere sobrevivir en este mundo, más nos vale entender que la moral no tiene asiento en la mesa de negociaciones, solo el interés y la fuerza. Pero sigamos analizando, porque esto tiene muchas capas. Si Estados Unidos está dispuesto a arriesgar una escalada, no es solo por Irán. Washington nunca juega en un solo tablero. Irán es la excusa, es el punto de fricción actual. Pero el mensaje tiene destinatarios mucho más amplios. Esta demostración de fuerza es una proyección, es un mensaje de reafirmación de liderazgo. Recuerden que estamos en un momento donde se cuestiona la hegemonía estadounidense. China avanza, Rusia desafía, el sur global empieza a murmurar. En ese contexto, Estados Unidos no puede permitirse parecer débil. No puede permitirse que un actor regional como Irán le falte el respeto sin consecuencias. Al poner la opción militar sobre la mesa, Trump está enviando un memorándum a Pekín y a Moscú. Les está diciendo: cuidado, todavía tenemos el garrote más grande y no tenemos miedo de usarlo. Es una forma de disciplinar al mundo. Y, aunque no lo digan explícitamente, también es un mensaje para nosotros, para América Latina, para México. ¿Por qué digo esto? Porque la lógica es la misma. Si son capaces de amenazar con guerra a una potencia regional a 10.000 kilómetros de distancia, ¿qué creen que están dispuestos a hacer con los vecinos que consideran su patio trasero? La proyección de fuerza es global. Quieren que la imagen de control sea absoluta. Sin embargo, aquí entra el riesgo que Washington quizás no está calculando bien. Las amenazas se leen en los palacios de gobierno, pero también se leen en los mercados y en las cancillerías de los aliados. Y no todos están tranquilos. Europa mira con terror la posibilidad de un conflicto que corte el suministro energético. Los aliados árabes en el Golfo, que serían la primera línea de fuego si esto estalla, están temblando. Mostrar fuerza es necesario para el imperio, pero abrir demasiados frentes al mismo tiempo puede ser su perdición. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a un régimen iraní que no es, bajo ninguna circunstancia, una víctima inocente. No se confundan. Aquí no hay buenos, hay intereses. El régimen de Teherán sabe jugar este juego tan bien como Washington. De hecho, me atrevería a decir que, en cierto modo perverso, necesitan esta amenaza. Piénsenlo. Tienes un país incendiado por dentro, tienes a jóvenes protestando, a mujeres desafiando el código de vestimenta, a trabajadores en huelga. ¿Qué es lo único que puede unir a una nación fracturada? Un enemigo externo. La historia nos enseña que nada cohesiona más a un pueblo, o al menos nada le da más excusas a un gobierno para cerrar filas, que la amenaza de una invasión extranjera. Al elevar la alerta máxima, al sacar los misiles de los silos y mostrarlos en televisión, el régimen iraní no solo se está defendiendo de Estados Unidos, se está defendiendo de su propia gente. Les están diciendo: ahora no es momento de quejarse por la economía o por las libertades. Ahora es momento de defender la patria, porque el gran Satán viene por nosotros. La amenaza externa ordena el frente interno. Le da al régimen la justificación perfecta para la represión. Cualquier disidencia ahora no es oposición política. Ahora es traición en tiempos de guerra. Washington, con su retórica agresiva, le está regalando a los ayatolás el argumento que necesitaban para apretar el puño, sin que nadie pueda decir nada. Es una danza macabra. Ambos lados, tanto la Casa Blanca como el régimen iraní, obtienen beneficios políticos inmediatos de esta tensión. Trump se muestra como el líder fuerte que no pide permiso. Los líderes iraníes se muestran como los defensores heroicos de la soberanía islámica y nacional. Los dos ganan en sus discursos. Pero si ellos ganan, ¿quién pierde? Aquí es donde entramos en el terreno de los costos invisibles. Porque la guerra moderna no empieza cuando se dispara el primer misil. La guerra empieza mucho antes, en los libros de contabilidad, en las rutas marítimas, en los precios que ustedes y yo pagamos todos los días. Nadie está mirando esto, pero los mercados ya están reaccionando. El precio del petróleo es el indicador más obvio, el termómetro del miedo. Cada vez que Trump tuitea o da una conferencia de prensa mencionando la palabra ataque, el barril sube. Y cuando el barril sube, sube la gasolina en México, sube el transporte, sube la comida. Pero va más allá. Hablamos de los seguros marítimos. El estrecho de Hormuz es la yugular energética del mundo. Una parte gigantesca del petróleo que consume el planeta pasa por ese cuello de botella.
Solo con la amenaza, sin que se haya disparado una sola bala, las aseguradoras ya han disparado sus tarifas para los buques que transitan por ahí. Eso encarece todo el comercio global. El comercio, las rutas comerciales se alteran. Las inversiones se detienen. El capital es cobarde, huye de la incertidumbre. Y en un mundo globalizado, esa incertidumbre se contagia en segundos. Una decisión en el Pentágono afecta el precio de la tortilla en una comunidad rural de México, porque los costos de los insumos energéticos y fertilizantes están atados a esa cadena global. Estamos pagando el costo de la guerra anticipadamente. Es un impuesto invisible que el mundo paga por la inestabilidad que generan las potencias. Mientras ellos miden sus fuerzas, nosotros medimos nuestros bolsillos. Y la realidad es que los ajustes ya están en marcha. Las bases militares estadounidenses en la región están moviendo pertrechos, se están desviando flotas. Eso cuesta miles de millones de dólares. Dinero que, por supuesto, sale de la maquinaria de deuda que sostiene al dólar, y que, al final, pagamos todos los que dependemos de ese sistema financiero. La tensión entre todavía no pasa nada y ya está pasando todo, es donde debemos poner la atención. No esperen a ver las explosiones en CNN para entender que el conflicto ya empezó. El conflicto es económico, es logístico y es psicológico. Y ese daño ya está hecho. Ahora, hablemos del riesgo real, el verdadero peligro. Porque hasta ahora he hablado de cálculos racionales. He dicho que Trump calcula, que Irán calcula. Pero la historia de la guerra es, en gran medida, la historia del error de cálculo. Cuando tienes dos fuerzas armadas en alerta máxima, mirándose a los ojos a través de radares y satélites, con el dedo en el gatillo, el margen para el error humano se dispara. No estamos hablando de un videojuego. Estamos hablando de miles de soldados, marineros y pilotos cansados, tensos, operando bajo presión extrema. Imaginen un escenario plausible. Un dron estadounidense vuela demasiado cerca del espacio aéreo iraní o viceversa. Un comandante de una batería antiaérea, nervioso, cree ver un ataque donde solo hay un vuelo de reconocimiento. Dispara. Derriba un avión. O una lancha rápida de la Guardia Revolucionaria se acerca demasiado a un destructor estadounidense en el Golfo. El capitán americano lo interpreta como un ataque suicida y abre fuego. En ese segundo, todo el cálculo político se va a la basura. En ese segundo, la dinámica del caos toma el control. Una vez que la sangre se derrama, retroceder se vuelve políticamente imposible. Ningún líder quiere parecer débil ante una agresión directa. La escalada se vuelve automática. Ese es el miedo real. No es la decisión fría de ir a la guerra. Es el incidente estúpido, el malentendido, la falla técnica que arrastra a naciones enteras al abismo. Históricamente, muchas guerras no empezaron porque un presidente se levantó y firmó una declaración formal. Empezaron porque alguien disparó cuando no debía o interpretó mal una señal. Hoy, con la cantidad de hardware militar acumulado en esa región, con la retórica incendiaria de ambos lados, el aire está saturado de gasolina. Solo hace falta una chispa. Y esa chispa puede venir de cualquier lado, incluso de un tercer actor que quiera ver el mundo arder. No olvidemos que hay grupos radicales, milicias y otros estados que se beneficiarían de un conflicto abierto entre Washington y Teherán. Provocar un incidente de bandera falsa o un ataque menor para encender la mecha no es ciencia ficción, es historia militar básica. Entonces, ante este panorama de riesgo extremo, ¿quién está faroleando? ¿Quién está jugando al póker y quién está dispuesto a volcar la mesa? Hay que mirar los límites reales. Amenazar es fácil, ejecutar es carísimo. Estados Unidos, por más poderoso que sea, no tiene hoy el apetito político interno para otra guerra interminable en Medio Oriente. La sociedad estadounidense está fracturada, cansada de aventuras militares que cuestan trillones y no traen beneficios tangibles al ciudadano de a pie. Trump lo sabe. Su base electoral es aislacionista en muchos aspectos. Quieren America First, no América en todas partes. Una guerra con Irán no sería como la invasión de Irak o Afganistán. Irán es un país montañoso, enorme, con una población 3 veces mayor que la de Irak, con una capacidad militar asimétrica que puede incendiar toda la región. Washington sabe que puede ganar la batalla convencional, puede destruir la fuerza aérea iraní en días, sí, pero no puede controlar el país. Y el costo de intentarlo sería el fin de cualquier presidencia. Del otro lado, el régimen iraní también tiene límites claros. Saben que en un enfrentamiento directo, convencional, contra la maquinaria de guerra de Estados Unidos, pierden. Su fuerza está en la guerra asimétrica, en sus milicias, en Líbano, en Yemen, en Irak. Pero si cruzan la línea roja y provocan una respuesta masiva de Estados Unidos, el régimen mismo podría colapsar. Y lo único que les importa a los ayatolás, por encima del Islam y por encima del nacionalismo, es mantenerse en el poder.
Así que estamos en una situación de gallina, ese juego donde dos autos aceleran uno contra el otro, para ver quién se desvía primero. Ambos necesitan que el otro crea que están locos, que están dispuestos a chocar. Pero ninguno de los dos quiere realmente el choque. El problema es que, cuando juegas a esto muchas veces, tarde o temprano te fallan los frenos. O te falla el cálculo de la distancia. Washington está apostando a que la presión económica y la amenaza militar harán que Irán se doble, que se siente a negociar un nuevo acuerdo nuclear bajo condiciones de rendición, o que el régimen implosione desde adentro. Es una apuesta alta. Irán está apostando a que puede resistir, hostigar y cansar a Estados Unidos, esperando que el costo político para Washington sea demasiado alto y terminen retirándose o bajando la presión. También es una apuesta altísima. Y mientras ellos apuestan, nosotros observamos. Y aquí es donde quiero hablarles directamente a ustedes, a los mexicanos que entienden que esto no es un problema lejano. Mucha gente en México dice, eso está muy lejos, ¿a nosotros qué nos importa? Esa es la mentalidad del sometido. Esa es la mentalidad de quien cree que puede vivir escondido debajo de la mesa mientras los gigantes se pelean en la sala. Nos importa porque nos enseña cómo funciona el mundo real. Nos enseña que la soberanía no se pide por favor, se defiende con dientes y uñas. Nos enseña que ser débil invita a la agresión. Si México no tuviera una economía integrada y fuera visto como un problema de seguridad nacional del nivel de Irán, ¿creen que el trato sería diferente? Lo que estamos viendo es una lección de geopolítica aplicada. Vemos cómo se fabrican enemigos, cómo se manipulan crisis internas, cómo se usa la economía como arma de destrucción masiva. Vemos que la neutralidad no existe cuando hay intereses vitales en juego. Quien justifica la presión sobre Irán, quien aplaude que una potencia decida quién gobierna y cómo en otro país, está, sin saberlo, justificando que mañana nos lo hagan a nosotros. Porque la lógica es la misma. El intervencionismo no tiene fronteras, solo tiene intereses. Hoy es Irán el que está bajo la lupa, con la flota estadounidense en sus costas. Pero el mensaje es universal. O te alineas, o te quiebro. México ha vivido esto en carne propia, de formas menos explosivas, pero igualmente dolorosas. Hemos visto cómo nos usan de muro, cómo nos amenazan con aranceles, cómo nos tratan como pieza de cambio. Por eso, cuando veo a analistas mexicanos repitiendo como loros los comunicados del Departamento de Estado, diciendo que es necesario contener la amenaza iraní, me pregunto si no se dan cuenta de que están validando la misma herramienta que se usa para someternos a nosotros. No se puede estar a favor del intervencionismo allá y en contra del intervencionismo acá. O defiendes la soberanía de las naciones, o aceptas la ley de la selva. No hay medias tintas. Esto no terminó. No crean que porque hoy no hubo disparos, el peligro pasó. Al contrario, esto apenas entró en una fase más peligrosa, más silenciosa y más traicionera. La presión va a aumentar. Los incidentes inexplicables en el Golfo van a aumentar. Y la narrativa en los medios va a volverse cada vez más agresiva para prepararnos psicológicamente para lo que sea que decidan hacer. No se queden con el titular fácil. No se queden con el buenos contra malos. Esto es poder contra poder. Es resistencia contra imposición. Y en ese juego, el espectador ingenuo es el primero que sale perdiendo. Manténganse alertas. Cuestionen todo lo que venga de las agencias oficiales. Y recuerden, en geopolítica, la paz no es la ausencia de guerra. Es simplemente el tiempo que se toman para recargar las armas. Soy Javier Ortega. Y aquí, las cosas se dicen como son, le duela a quien le duela. México no se explica. México se defiende. Y para defenderse, primero hay que entender. Nos vemos en la próxima, si es que el mundo no ha cambiado para entonces.